Les habla su hermano Ángel Velázquez Cruz. Pertenezco a la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla en Ponce. Y es con sumo placer que presentamos esta clase que hemos estudiado para seguir creciendo en el Señor. Como es sabido de ustedes, hemos estado hablando de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora vamos a comenzar nuevos estudios con respecto a la sabiduría, pero ya adentrándonos en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con Mateo. Les saludo y les digo que para oración se comuniquen con nuestros hermanos. Los teléfonos aparecerán en pantalla. Y queremos que busquen, por favor, su Biblia para que corroboren lo que estamos diciendo aquí. Porque es bueno hablar de la palabra de Dios y tenerla en la mano como la tengo yo en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra es vida y es paz y es crecimiento espiritual para la vida del creyente. Esperamos que la tengas a la mano y que sigas con nosotros los textos que hemos de citar en esta hora. Recordando siempre que esta palabra hay que interpretarla con la sabiduría que solamente Dios da. Podemos estudiarla, podemos estudiar otros libros, pero realmente tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe a comprenderla como Él quiere que la entendamos. Bueno, seguimos con los rostros de la sabiduría, pero ahora vamos a hablar, como dijimos, de la sabiduría en los evangelios. Bendito sea el Señor. Tenemos aquí el texto áureo de la lectura que se encuentra en Mateo capítulo 11 y versículo 9. La palabra de Dios reza así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía. Pero, ¿qué saliste a ver a un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Bendito sea Dios para siempre. Ahora buscamos en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 19. La palabra de Dios reza así. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O quizás saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Alabado Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque vino Juan
que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre, tu palabra ha sido leída y te pedimos que en ella, Dios mío, la luz tuya, arrójala sobre nuestras mentes. Capacítanos para comprenderla, Señor, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Te damos gracias y te pedimos que todo lo que hagamos en este lugar, todo lo que hagamos en esta hora, sea única y exclusivamente para adorar y bendecir tu nombre. Única y exclusivamente para darte gloria, honra y honor a quien lo merece, que ese eres tú, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El objetivo que tenemos en esta mañana, y voy a parafrasearlo un poco, es relacionar lo que se vio sobre la sabiduría en el Antiguo Testamento, en las clases pasadas, y la sabiduría en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios. Ahora, veamos dónde y por qué viene este planteamiento. Lo primero es, gloria a Dios, que quien está hablando es nada más y nada menos que el mismísimo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, debe haber algún motivo para estas expresiones. Alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo anterior al capítulo 11, obviamente el capítulo 10, es cuando Jesús comisiona a los discípulos y los envía. Alabado sea Dios. Pero los envió y no los envió solos. Los envió dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, sobre los demonios y sobre las potestades que hay en los aires que luchan contra el mensaje de la palabra. Los mandó a echarlos fuera y a sanar a los enfermos. Jesús les aclara en este capítulo 10 que él no vino a abrogar la ley. No, él vino a que la ley se cumpliese. Gloria a Dios, pero que fuese cumplida cabalmente, con sabiduría, y no meramente como unos dichos y meramente como unas instrucciones que se pueden tomar así a la ligera. No, Dios quiere y Jesús quiere. Dios quiso que el pueblo de Israel las escuchara y las siguiera. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús también dice que esta palabra hay que seguirla, hay que escucharla, pero que hay que entenderla cabalmente para no desviarnos en el camino que ya Dios nos trazó. Bendito sea Dios por siempre. Ahora recordemos que la palabra de Dios no es solamente leerla, lo hemos hablado en las clases anteriores, sino que debemos hacerlo con sabiduría, con esa sabiduría que no es dada por ningún conocimiento humano, por una sabiduría que viene directamente del cielo. Alabado sea Dios. Esa misma sabiduría que Dios le dio a Salomón, que escribió tantos y tantos proverbios. Esa misma sabiduría que Dios le dio a sus hombres para que ellos entendiesen que no estaban luchando simplemente con los hombres, sino contra potestades, principados que están en los aires. Ahora, también en el capítulo 10 culmina diciendo que cualquiera que reciba a un siervo de Dios, cualquiera que lo reciba, está recibiendo a Dios mismo. Alabado sea Dios. Cualquier cosa que hiciesen por un siervo de Dios es como si se lo estuvieran haciendo al mismo Señor. Están recibiendo al Señor, están
adorando al Señor y sirviéndole como Él quiere que le sirvan. Alabado sea Dios. Esto no era para la época antigua. Esto está aquí en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo y servir. Servir como que nosotros estamos sirviéndole a Dios y ver al mundo pecador que puede tener una esperanza, que la tiene, solamente tiene que aceptarla. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por siempre. Del capítulo 11 y versículos 1 al 6, que no son los que vamos a considerar, pero sí me gustaría darle una ojeadita, ¿verdad? Porque no es bueno empezar en el 7 sin saber qué sucedió en los primeros 6 versos. Imagino que ustedes lo habrán leído ya en su casa, pero los versículos del 1 al 6 nos dice que Juan el Bautista estaba encarcelado y que estando encarcelado oyó hablar de Jesús y manda a preguntar con sus discípulos si él era el que habría de venir o era otro. Qué bueno cuando nosotros tenemos este tipo de interrogantes. Amados hermanos, una vez más se demuestra la sabiduría que tenía Juan el Bautista, que había sido comisionado directamente desde el cielo para preparar el camino del Señor. Y aquel hombre lo que hizo fue inquirir, preguntar, averiguar, estar seguro de quién era Jesús. ¿Acaso tú has preguntado quién es Jesús realmente? ¿Acaso te has preguntado si solamente es un judío más o solamente es un profeta más? ¿Te has preguntado eso? ¿Acaso te has preguntado si ese es el verdadero Mesías que habría de venir a salvar al mundo, a salvar al pueblo judío y a salvar a todos los gentiles que aceptasen su sacrificio? ¿Acaso lo has preguntado? Si no lo has hecho, este es un buen momento. Pregúntate, pregunta quién es Cristo, porque ahora estamos seguros de que no ha de venir otro, porque Él es el Mesías que cumplió todas y cada una de las profecías con respecto a su nacimiento, a su vida, a su muerte, a su crucifixión, a su resurrección y a su ascensión al cielo, para allí dar cuenta de nosotros a Dios, allí pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y les presenta el sacrificio que hizo por ti y por mí. Alabado sea el nombre de Dios. Manda a preguntar a sus discípulos, pero Jesús no le contestó con palabras, sino con hechos. Amados hermanos, cuando a ti te contestan con una palabra, puede que hasta te confundas, puede que no la comprendas bien. Por tanto, Jesús comienza a hablar y a mostrarle a los discípulos de Juan, gloria a Dios, hablando precisamente de Juan. Porque si Juan el Bautista está preguntando por Jesús, Jesús comienza a hablarle a la gente de este Juan? ¿Saben por qué? Porque Jesús lo conocía completamente. Jesús sabía que en él estaba el camino que se iba a preparar para que él viniese. En él estaba la profecía cumplida de alguien que iba a venir a presentar el camino del Señor, a preparar el camino. Gloria a Dios por siempre. Y ahí entramos, alabado sea Dios. Ahí entramos a este lugar donde estamos ahora en el versículo 7. Gloria a Dios, que cuando él le habló a aquellos discípulos de Juan, a la gente, ellos se fueron y mientras se iban,
comenzó Jesús a decir a la gente? Comenzó Jesús con una pregunta. ¿Qué ustedes salieron a ver en el desierto? O sea, ¿qué buscan? ¿A qué vinieron? ¿A quién buscan? Gloria a Dios. ¿Una caña sacudida por el viento? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios por siempre. Jesús les estaba diciendo a aquella gente que Juan el Bautista no era simplemente una caña sacudida por el viento. Gloria a Dios. Porque una caña sacudida, la caña no necesariamente es una caña de azúcar. Es un vástago que la mayoría de las veces es seco y es hueco. Y cuando la brisa lo sacude, el viento lo sacude, tiende a quebrarse y por tanto se le considera débil, se le considera vacío. Pero Jesús aclara, alabado Dios, como dijo en Mateo 3:1, aclara que aquel hombre no era meramente una caña sacudida por el viento. No era eso. En Mateo 3, búsquelo en su Biblia. Mateo capítulo 3 y versículo 1, gloria a Dios por siempre. Se oye a Juan el Bautista explicando justamente cuál era su ministerio, su trabajo, su labor en la tierra. Mateo 3:1, que nos dice: yo, hablando Juan, a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Yo simplemente los estoy bautizando como un reconocimiento de que ustedes reconocen ser pecadores. Y el bautismo significa el acto donde tú lo estás haciendo, estás reconociéndolo. Ahora bien, él aclara, pero detrás de mí, gloria al Señor, como queriendo decir, yo solamente estoy aplanando el camino, yo estoy preparando la carretera, porque detrás de mí viene uno cuyo calzado no soy digno de llevar. Gloria a Dios para siempre, porque él es más poderoso que yo y él no los va a bautizar con agua. Él no los va a bautizar con agua, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Dios. Juan el Bautista, muy humildemente, está diciendo: yo solamente soy el que preparo el camino. Yo soy el que preparo el sendero por donde él camine. Yo lo que hago es hablándoles de lo que él viene a hacer, no de lo que yo hago, porque él es más poderoso que yo. Las obras que él hace son más grandes. Las obras que él hace son eternas. Alabado sea Dios para siempre. Y esto que él les está hablando, les está diciendo: ustedes me están viendo a mí, pero no soy yo, porque el que ha de venir es más poderoso que yo. Y ni siquiera soy digno de llevar su sandalia, su calzado. Alabado sea Dios. Porque él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Juan tenía ese conocimiento que venía directamente de arriba, porque aquella gente escuchaba la palabra, pero simplemente la escuchaban y no podían entenderla,
porque la sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alabado sea Dios. Como dije de la caña, que es tipo de debilidad, frágil y hueca, y ellos creían que eso era Juan. En el versículo 8 dice, ¿o qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, les aclara Jesús, ustedes vinieron a ver un hombre con vestimentas delicadas, o sea, esas vestimentas que usaban los reyes de Judá y de Israel, que se ataviaban para ir a las plazas públicas con sus mejores galas. Alabado sea Dios. Algunos con coronas, otros con otras prendas, porque para aquel tiempo las apariencias de ellas era que vivía el pueblo, de lo que aparentaba. Alabado sea Dios. Y aquí nos habla del tipo de vestimenta, gloria a Dios, que usaban aquellos hombres, aquellos ricos y los de la fiesta. Alabado Dios. Pero eso era para los reyes que están en sus casas, para aquellos ricos que están allá. Pero no, eso no es lo que hay aquí. Alabado sea Dios. ¿O salieron a ver a un profeta? Yo les digo, dice Jesús, ¿salieron a ver a este o salieron a ver a este? ¿Un hombre con vestiduras bien vistosas o salieron a ver un profeta? Oiga, esta palabra profeta, yo he notado que la han cogido como no sé, como que ahora cualquiera que dice algo es profeta. Aunque la palabra de Dios nos dice que los profetas cuando hablan, si hablan de Dios, esa profecía se cumple. Por tanto, nosotros podemos saber y podemos darnos cuenta de quienes son profetas de Dios, que están diciendo una profecía. No es que sean profetas como tal, sino que Dios los usa para profetizar algún evento. Gloria a Dios por siempre. Y gracias a Dios que existen todavía personas que se dejan usar por el Espíritu Santo de Dios. No es que lleven el nombre profeta, es que Dios los utiliza para poder decir algo que va a suceder. Dios los utiliza como un vaso limpio y puro para poder llevar un mensaje. Jesús les dijo, sí, les digo que sí, y este es más que un profeta. Juan era más que un profeta, porque los profetas profetizaban eventos que se iban a dar ulteriormente, profetizaban muchos eventos, pero Juan el Bautista, desde el mismo vientre de su madre y aún desde antes, ya Dios lo había escogido. Alabado sea el nombre de Dios. Y su madre y su padre llegaron a comprender que aquel niño era un escogido de Jehová. Era un profeta del Altísimo. Alabado sea Dios. Como nos dice en el libro de Lucas capítulo 1 y en el versículo 76, ahí está Zacarías cantando se llama un Benedictus, ¿verdad? Es una canción una adoración a Dios, y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, irás delante del Señor para preparar sus caminos. Los otros profetas profetizaban eventos y profetizaban que el Señor vendría, pero Juan el Bautista iba a ir justamente frente al Señor, preparando sus caminos. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio poder ir preparando, alabado Dios, el camino para que las almas se salven, el camino para que las almas esperen y entiendan que Jesús viene a su vida. Alabado sea el nombre de Dios.
Por esto Jesús le dijo, esto es más grande que un profeta, es mucho más que eso. No es simplemente lo que ustedes creen que es un profeta. Acuérdense que había falsos profetas y había profetas de los dioses falsos también. Gloria a Dios por siempre. Pero Jesús les aclaró y le dijo, no, esto es más que un profeta. En el versículo 10 de la lección, o sea, en Mateo 11, versículo 10 dice, porque hablando Jesús, de Juan el Bautista, porque es de quien está escrito. Alabado Dios. Amados, dense cuenta de algo. Juan el Bautista todavía no estaba seguro. Estaba preguntando si en verdad Jesús era el enviado de Dios o había que esperar a otro. Pero Jesús no tenía la más mínima duda de quién era Juan el Bautista. Gloria a Dios por siempre. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es Dios con nosotros y porque Jesús tiene la sabiduría del cielo y Él la está trayendo a los hombres para que los hombres sepan, entiendan que Él es Dios mismo manifestado a los hombres. Dice, porque es de quien está escrito. Hablando Dios, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es una profecía que está en Malaquías, creo que está en el capítulo 4 y versículo 5, si mal no recuerdo, pero está por ahí cerquita. Alabado Dios. Dice, aquí yo envío mi mensajero. No lo envió nadie más. No lo envió un concilio. No lo envió ningún ser humano. Lo envió Dios mismo. Recuerdo cuando hicimos el drama donde la niña que hacía de María, la madre de Jesús, se acercó a la dama que hacía de Elizabeth, y cuando se le acercó, Elizabeth testificó que el niño que estaba en su vientre saltó de gozo y de regocijo. Alabado sea Dios. Amados, porque era el enviado y el escogido de Dios, y aún sin haber nacido, ya él tenía esa comisión. Esta es la sabiduría de Dios, hermano. El ser humano puede no entenderla. El ser humano puede tergiversarla si quiere, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es sabiduría pura que nos lleva por el sendero que debemos de conducirnos. Gloria a Dios para siempre. Y le dijo, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Usted sabe lo que es eso? Él dijo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. No era el camino de Juan. Juan tenía sus seguidores y creían que él era el profeta que había que seguir, pero él tenía un camino que preparar, porque ese era el camino del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. En Malaquías 3:1 es que nos dice eso. En el versículo 11 de la lección dice, de cierto yo les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Que Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que sea esto así? Alabado a Dios. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, escuche bien, pero
el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo podemos analizar esto? Si no es de una manera espiritualmente o con esa sabiduría, porque esto parecería como una paradoja, una contradicción, pero no lo es. Porque Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista, gloria a Dios. Se refería al alcance que tendría el ministerio de Juan el Bautista. Se refería al significado de su existencia con respecto al plan de Dios para con los hombres. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista. Amados, ¿por qué Juan el Bautista? ¿Por qué desde esos días? Podemos buscar atrás en los evangelios y nos vamos a dar cuenta de que Juan decía la verdad, exactamente la verdad a quien fuera y donde fuera. Ustedes saben que le dijo la verdad a Herodes y ustedes saben que pagó la gran consecuencia, gloria a Dios, de los caprichos de la hija de Herodes. Gloria a Dios, sufrió violencia porque la humanidad estaba cómoda con simplemente leer la escritura, con simplemente leer la palabra de Dios y hacer unos ritos. Estaban tan conformes con eso, creían que eso bastaba, pero Juan el Bautista, alabado Dios, vino preparando el camino para que Jesús dijera exactamente qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. En aquella época no lo podían aceptar. En aquella época, ustedes saben que luego sucedió que a Jesucristo lo crucificaron. ¿Por qué? Porque estaban tan cómodos con esa palabra simplemente leída, sin interpretaciones, sin nadie que les hiciese entender. Por eso, amado hermano, por eso, amado amigo, por eso en esta hora te digo que hay que tener sabiduría, hay que comenzar a temerle a Jehová para comprender, gloria a Dios, que Dios quiere que nos salvemos y que ninguno perezca. Basta, basta del confort, de la comodidad, basta. Tenemos que sacrificarnos y hacer algo, alabado Dios, para buscar esa salvación, para arrebatarla, alabado Dios. Los violentos, los que luchan, gloria a Dios. Yo creo, pienso yo, no sé, usted dirá allá en su casa. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, todos, de alguna manera en alguna ocasión en la vida nos hemos preguntado eso mismo, con violencia. Bueno, claro, no es con una violencia de una espada, no es eso, no, sino más bien que nosotros debemos entender que la salvación de nosotros es inmerecida, amado hermano. La salvación de nosotros y el llevarnos al cielo, el vivir en su gloria eterna, estar siempre con el Señor, eso nosotros no lo merecemos. Pero si nosotros queremos llegar a Dios, tenemos que luchar, tenemos que batallar contra todos aquellos, lo que sea, luchar contra cualquier cosa que nos quiera alejar del Señor, cualquier cosa que nos quiera apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que usar esa fuerza, tenemos que ser violentos en el sentido de no estancarnos, no quedarnos esperando que suceda todo sin nosotros hacer nada por luchar por esta salvación. Gloria a Dios por siempre. Yo creo que todos hemos pensado lo mismo. No es con ese tipo de violencia. Alabado sea Dios. Es que tenemos que luchar contra todas las circunstancias y luchar con valor y con esfuerzo, con ahínco,
luchar, alabado sea Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque después de Juan, las profecías están cumplidas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la sabiduría, que entendamos de una vez y por todas que no hay otra manera de llegar al cielo, que no es por obras para que no nos gloriemos, sino es por fe, por gracia, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Es Jesús tu Salvador actualmente? ¿Conoces que el plan de Dios llegó hasta Juan y se cumplió en Jesucristo? ¿Conoces eso? Si tú sabes eso, es porque Dios te ha dado la sabiduría y el entendimiento para hacerlo. Gloria a Dios por siempre. El versículo 14 dice, y si quieren recibirlo, Él es aquel que había de venir. Jesús dijo, Él es aquel Elías que había de venir, que estaba profetizado, está profetizado ahora sí, en Malaquías 4:5. He aquí, yo les envío el profeta Elías. Dice en Malaquías 4:5. Les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué hizo Dios? Compararon a Juan el Bautista con el profeta Elías. Fue enviado para que dijese las grandes maravillas y el plan de Dios para el ser humano. Pero si tú no escuchas, dice en Malaquías que esto es antes de que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Puede que estés pensando, pero ustedes no dicen que Dios es amor. Pues por supuesto, Dios es amor, nos ama tanto que dio a su único hijo a morir por ti, por mí. Pero también es fuego consumidor. También es Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nada. Con nada comparte su gloria. Nada en el mundo entero es más grande, alabado Dios, que nuestro Señor. Y Él no comparte esa gloria. Por eso en el versículo 15 nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Acaso no le acuerda esto el verso en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 9? ¿Acaso no es una advertencia? ¿Acaso nos dice, si ustedes tienen oídos, oigan? No es meramente tener oídos, la capacidad de oír, no, sino que hay que prestar atención, hay que escuchar con sabiduría, con inteligencia, que es el temor a Jehová. En el versículo 16, Jesús hace una comparación y dice, mas, ¿a qué compararé yo esta generación? ¿A quién se refiere? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Están sentados allí sin hacer nada. O sea, simplemente que pasen los días y nada más. No, no es eso. Gloria a Dios. El no escuchar el mensaje de Juan, que era lo que no hacían, no escuchaban el mensaje de Juan, que estaba preparando el camino, y mucho menos el mensaje de Jesús. Se quedaron pasivos ante esta gran verdad. Gloria a Dios. Se quedaron pasivos en el llamado. Y lo que hacen es llamar a los demás. Como quien dice, no, yo no, ve tú,
yo no tengo nada que hacer, yo estoy bien, yo estoy en mi zona de confort, allá ustedes, este mensaje no es para mí. Amados hermanos, estamos en unos tiempos muy peligrosos y solamente el que tiene el Espíritu de Dios comprende lo cerca que está Jesucristo de venir a levantar su iglesia. Gloria a Dios por siempre. Lo que tanto hemos esperado. Bendito sea Jesús. Tú, amado hermano, tú, amigo, ¿estás esperando que Jesús venga a buscarte como parte de la novia, alabado Dios, del Cordero? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Porque no es que Cristo viene, siempre lo digo, es que Cristo viene ya. Es inminente. Las profecías se cumplen. Todo está encajando en su lugar. Mateo 24 nos explica las señales del fin. En Apocalipsis nos dice lo que sucederá con los impíos y los pecadores. Pero también en la palabra de Dios nos dice que Dios va a levantar un pueblo redimido y lo va a librar de la gran tribulación. ¿O acaso prefieres quedarte a disfrutar de la gran tribulación? Lo que estamos viendo solamente son principios de dolores. No esperemos que las cosas mejoren completamente. Quizás se alivien un poco. No esperemos eso, porque eso no va a suceder. Alabado sea Dios. Las cosas se van a ir acomodando hasta que llegue el gran día grande y terrible de Jehová. Cuando le diga a su hijo, ve y busca a mi pueblo. Gloria a Dios. En el versículo 17, diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Como quien dice, le hablamos cosas bonitas, le hablamos alegría de que viene el reino de Dios, viene, que bueno, le decimos estas cosas y no se alegraron. Le estamos hablando buenas nuevas de salvación y no se alegran. No, se quedan ahí pasivos. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, les endechamos y no se levantaron. No se lamentaron, perdón. Los endechamos. O sea, endechar es cantarle canciones fúnebres, tristes. Endechar es hablarle melancolía y canciones lúgubres de muerte, de desgracia. Y aún así tampoco se conmovieron. O sea, tienen las buenas nuevas de salvación y también tienen el mensaje del que el que no acepte esto, alabado sea Dios, va a pasar por esto. Y se quedaron perplejos, sin ningún tipo de movimiento ni de reacción. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que hacen es juzgando según su propia inteligencia humana. Hay hombres grandes hombres con una inteligencia superior a muchos. Sin embargo, dicen que no hay Dios. Automáticamente, eso los hace ser unos necios. Porque es una necedad decir que Dios no existe. Más, al que reconoce a Dios, al que sabe quién es Dios, le es otorgada la sabiduría y el entendimiento para saber cómo debemos de reaccionar delante de ese Dios. Porque Juan vino que ni comía ni bebía. ¿Cómo es esto? Ese era un hombre completamente separado para Dios. Separado completamente para Dios.
sin vestimentas lujosas, separado para Dios, que no comía ni bebía. ¿Y qué decían? Demonio tiene. Ese está endemoniado. No le hagas ni caso, está endemoniado. Uf. ¿Y qué más quieren? Si Dios les está enviando ese mensaje suave de que Él viene, de que Jesús viene detrás de Él, y aún así le dicen que tiene demonio. Pero no nos extrañe, a Jesús también se lo dijeron. Gloria a Dios. Al mismo Dios le dicen que tiene demonio. ¡Qué ignorancia! Definitivamente que la sabiduría es el temor a Jehová. Vino el Hijo del Hombre, en el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón, este es un comelón, este come en cantidad, come más que nadie, este no se cansa de comer. Y bebedor de vino, bebe vino y es amigo de los publicanos, de los pecadores y de cuanto pecador se encuentra, es amigo de ellos. No, pues claro que sí, eso era cierto. Jesús los buscaba porque los que están enfermos son los que hay que llevar al médico, y Jesús les llevaba la medicina. Jesús era la cura de sus males. Jesús era el que calmaba la aflicción. Jesús era el que les daba el entendimiento de que no cometieran locuras. Gloria a Dios. Y aún así decían, usted es amigo de publicanos y pecadores. Bueno, pues resulta que ya esos publicanos y pecadores, los que éramos muchos de nosotros, ya no somos amigos de Jesús. Ya no somos amigos de Jesús. Somos hermanos de Jesús, porque nos dio la sabiduría de entender este mensaje, de comprenderlo. Alabado sea Dios. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amado hermano, Jesús les estaba hablando de lo que hacían, lo que decían de él, de que era un comilón y de que era bebedor de vino y que se juntaba. Lo estaban comparando con la antigua ley allá, con la ley en el Deuteronomio capítulo 21 y versículos 20 y 21, donde el hijo rebelde tenía esas actitudes y a fin de cuentas lo que hacían era que lo mataban. Entonces, a fin de cuentas, si nosotros analizamos bien, esto fue lo que hicieron con Jesús. Lo vieron como un rebelde que trataba de hacer las cosas a su manera, como un hijo rebelde. Pero no, hermano, él estaba trayendo la luz a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En esta hora, yo te digo a ti, Dios te ha dado la sabiduría de entender que esta es su palabra. Jesús vino a este mundo a decirte que si le temes a Jehová, si le temes a Dios, vas a alcanzar misericordia. Dios tiene grandes planes contigo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que tú y yo, todos nosotros, procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios por siempre. Empleemos la sabiduría, o sea, el temor de Jehová, para amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, respetarlo, alabado sea Dios, y entender que Jesús es la única manera de llegar al Padre. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y que haga brillar su rostro sobre ti y sobre todo que ponga en ti paz. Te deseamos, los hermanos de la iglesia de la Rambla y yo personalmente, Ángel Velázquez, que Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.